Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es mi proyecto integrador en la materia de microeconomía. Vamos a iniciar para resolver unos cuestionamientos. Lo primero sería explicar qué es la competencia perfecta. Esta la podemos identificar en el mercado eh, porque los que participan en ella tienen condiciones semejantes, es decir, los productos que venden son comunes y compatibles con las necesidades de todas las personas. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, las frutas, las verduras, los productores tienen acceso a sembrarlas y todas tienen unas condiciones muy semejantes. Ahora en los electrónicos, en los teléfonos, también gracias a las normalizaciones de ISO 9000 es que ya todas las casas son compatibles con la misma clavija, por ejemplo. Antes se daba mucho que una marca usaba solo un tipo de clavija y siempre había que estar comprando con el mismo productor. Ahora no, ahora todos son iguales y lo único que la diferencia pues son la calidad, pocas cosas. Y bueno, como es natural, la competencia perfecta generalmente está abierta a todo aquel que quiera participar. Es como, digamos, público. Y ahora nos toca hablar del monopolio, que este es un sistema en el mercado también, en donde existe un único ofertante de cierto bien o servicio, es decir, una sola persona, una sola empresa o un solo gobierno está a cargo de cubrirlo todo. Esto lo podemos ver comúnmente eh, en algunos países como Japón, en donde el sistema de transporte público está regulado siempre por el Estado. Algunos piensan que este tipo de sistema, como lo es el monopolio, puede ser siempre es corrupto porque el deseo de poder y el hecho de que el monopolio entre sus características domine el mercado y se pueda poner el precio que ellos quieran por ser los únicos que lo pueden ofrecer, generalmente se crea la corrupción. Pero el monopolio bien empleado puede ser uno de los beneficios de la sociedad que mejor se ajusta. Pero como les digo, normalmente siempre un monopolio cae en la corrupción. Y bueno, por otro lado tenemos el oligopolio, que sería como el primo del monopolio. La diferencia más grande es que en un monopolio solo uno gobierna todo el mercado. En el caso del oligopolio, un grupo controla todo el sistema. Un ejemplo de esto, como les explicaba, tiene casi las mismas características que el monopolio, pero cuando entraron las aplicaciones de transporte privado en general a los países, el primero que tuvo la idea de globalizarlo pues fue Uber. Entonces hubo un momento que nada más se podía, que esto nada más estaba controlado por Uber. Entonces, digamos que ese era su monopolio. Una vez que empezaron a venir más aplicaciones como Didi, Cabify, no más de 5, entonces el mercado ya estaba controlado por un oligopolio. Ahorita tenemos un listado grandísimo de empresas de transporte privado que podemos utilizar, pero de aplicaciones en su momento hubo un monopolio, después hubo una transformación de oligopolio y ahora ya tenemos una competencia perfecta o más justa. Y por último, para aterrizar la clase de lección, ¿cómo afecta a los precios de productos o servicios estos tres tipos de sistemas? Bueno, como comentábamos en un inicio, generalmente el monopolio cae en corrupción, aunque lo controle el gobierno o lo controle una empresa privada, generalmente
cae en corrupción, es difícil ver el país que no abuse de los precios. ¿Por qué? Porque al ser los únicos que pueden satisfacer esa necesidad, ellos ponen el precio que más les convenga. Entonces, cuando nosotros tenemos también un oligopolio, todavía se puede controlar el mercado. Obviamente ya va a haber una competencia entre, entre estas empresas, va a haber una disminución en los precios, van a haber unos más económicos, van a haber unos más caros, pero todas tienen como un acuerdo para vender su producto. Y por último, la competencia perfecta eh, tiene la característica de que como es más competido, entonces muchos compiten por el precio. Al ser el mismo producto muy semejante, compiten por el precio. Entonces aquí ya podemos encontrar eh, calidades, precios, características especiales. Ya hay una gran variedad de selección más grande, hay diferentes precios y hay diferentes calidades. Entonces, al final del día, ¿cuál es mejor? Yo creo que dependería del servicio o que estemos ofreciendo o que se quiera satisfacer. Y bueno, de antemano, muchas gracias por la atención. Espero la retroalimentación, profesora. Muchas gracias por su clase.